Por supuesto, Fernando. Sí, tenemos una invitada con mucha experiencia en lucha contra la corrupción. Durante años la hemos visto en varias funciones, pero con ese objetivo común. Se trata de Catherine Ampuero, a la que damos la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señora Ampuero. Buenos días. ¿Qué es lo que prevé usted que suceda como plazos una vez que, si como todos creemos que va a suceder, Toledo esté bajo custodia de la justicia norteamericana? Bueno, el día de hoy se entrega y aquí ya viene el que queda detenido, ¿no es cierto?, para ser entregado a nuestras autoridades peruanas y va a depender del trámite administrativo que haga aquí el Ejecutivo para poder trasladarlo a nuestro país. Y aquí es la intención y yo creo que hay una buena disposición por parte del Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Justicia, para hacer los trámites correspondientes para su traslado inmediato a nuestro país y ponerlo a disposición de la justicia, ¿no? En este caso, el INPE es el encargado de ver el lugar donde va a cumplir esta medida de prisión preventiva, que todo indica que va a ser en Barbadillo, donde va a cumplir esta prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial para que afronte este caso de la interoceánica. No olvidemos que la extradición solamente es por el tema de la interoceánica, porque el tema Ecoteva todavía está en trámite el cuaderno de extradición. O sea, todavía no va a responder por el caso de Ecoteva. Se tomó retraso en Ecoteva, pese a que el proceso judicial Ecoteva está más avanzado que el otro. Sí, recordemos que Ecoteva fue el primer caso que se inicia en contra de Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Y nace, ¿por qué? Porque sale a la luz que no había pagado al broker que se encargó de buscar los inmuebles para que lo comprara. Entonces él sale y denuncia, Alejandro Toledo compró estos inmuebles y se prenden las alertas de dónde sacó el dinero para comprar estos inmuebles tan costosos. Y ahí empieza pues Alejandro Toledo a dar una serie de versiones para tratar de justificar los fondos que habría utilizado para comprar estos inmuebles. Y ahí es donde dice pues que los fondos habrían salido de su suegra, que le indemnizaron por el tema del mercado. Y en fin, ¿no? Da una serie de versiones. Una precisión importante, perdóneme, doctora Ampuero, pero información de la Fiscalía. Ecoteva está hace 2 años en Estados Unidos con pedido de extradición. Todos los cuadernos, de acuerdo a la Fiscalía, están hace 2 años en el Departamento de Estado y Justicia de ese país, de Estados Unidos. No hay nada pendiente, me informan de la Fiscalía en Perú. Los Estados Unidos pueden y deben tomar medidas contra Karp, eso es lo que dicen, pero el día de ayer se ha dispuesto que se le devuelva el pasaporte. Correcto. Y por eso la preocupación sobre la señora Karp, que podría salir, digamos, sin ningún impedimento de salida de los Estados Unidos. Nos referíamos en trámite porque todavía no hay un pronunciamiento de las autoridades. No hay una decisión. Exactamente. Pero digamos, los cuadernos ya han sido entregados de la parte y por eso es que decimos que en este momento acá en el Perú solamente va a responder por el tema de la interoceánica, porque las autoridades norteamericanas solamente se han pronunciado por la extradición de la interoceánica. Y mientras no se pronuncien las autoridades norteamericanas por el caso de Ecoteva, todavía él no va a ser procesado acá por el caso Ecoteva, ¿no? Y recordemos que en el caso Ecoteva sí está procesada Elian Karp y contra ella también está en trámite el proceso de extradición, ¿no es cierto? Entonces sí, procede el proceso de extradición, Elian Karp también pues tendría que ser traída y responder ante la justicia, ¿no es cierto? Pero en este momento ella todavía no va a venir y tampoco va a venir acompañando a Alejandro Toledo. Eso está clarísimo porque ella sabe que si pone un pie aquí en el Perú ya no va a salir de aquí y va a tener que ponerse a la justicia, ¿no es cierto? Va a tener que responder ante la justicia. Así que ella voluntariamente al menos no va a venir a nuestro país. No va a acompañar de ninguna manera a Alejandro Toledo. Voluntariamente no se va a poner a derecho. Eso está clarísimo. Por otra parte, usted ha dado por descontado que el señor Toledo irá a la prisión de la Diroes en Ates, llamada Barbadillo. Pero él ha adelantado ayer que aspira a tener un régimen de prisión domiciliaria como benefició a algún otro expresidente. ¿Qué posibilidades tiene de obtener esto la justicia? Yo creo que ninguna.
De hecho, que su abogado seguramente va a pedir una variación de la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Nada impide que lo haga, ¿no es cierto? Pero el hecho de pedir una variación no implica que un juez se la va a otorgar. Los bienes de Toledo están incautados. Están algunos incautados, ¿sí? Su casa. Hay algunos que están incautados, estos bienes que los adquirió, cuya procedencia del dinero no ha podido justificar, ¿no es cierto? Están incautados. La casa de Camacho, por ejemplo, ¿dónde cumpliría Y lo de las oficinas, ¿no? eventualmente una prisión domiciliaria, entonces, Alejandro Toledo? Sí, ¿no? Y las oficinas también, del caso Ecoteva, también estarían incautadas, y lo que tiene en Punta Sal, También. ¿Dónde ¿cierto? podría, como pregunta Mávila, dónde podría vivir entonces si se le considera un régimen de prisión domiciliaria? Bueno, acá tendría que fijar un domicilio. Al momento que el abogado sustenta esa variación de la prisión preventiva por una de arresto domiciliario, tendría la obligación de señalar dónde, en qué lugar él estaría cumpliendo ese arresto domiciliario. Que no sería ¿cierto? ninguno de los bienes incautados, por lo tanto tendría que ser, no sé, suelto una idea en casa de algún familiar o un amigo para fijar una residencia, porque es parte incluso de los requisitos que tendría que cumplir o de la información que tendría que alcanzar en este petitorio, ¿no? Claro, de repente se procedería a alquilar uno, ¿no? Probablemente, pero tendría la obligación de señalar en qué lugar, en qué inmueble pretendería cumplir este arresto domiciliario. Pero más allá de que lo pida, amigo, yo dudo muchísimo que un juez le dé, ¿no?, esta variación del arresto domiciliario. Más allá, él estaría justificando este arresto domiciliario, por lo que he escuchado a Alejandro Toledo señalar como un as bajo la manga o sacar un conejo del sombrero, ¿no es cierto?, el tema de su estado de salud, ¿no? Dice que tiene un cáncer, habría que verlo, pero hay que señalar de que existen muchísimas personas que están privadas de su libertad en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestro país, que tienen un estado de salud muchísimo más graves como que tiene cáncer. Exacto, que de Alejandro Toledo. Y las condiciones carcelarias de los 69 establecimientos de nuestro país son distintos a los de Barbadillo, en donde él estaría cumpliendo esta medida de prisión preventiva, ¿no? Barbadillo tiene otras condiciones carcelarias. Concepción Carguancho, quien está El que dio la prisión preventiva, sí. Tendría que ser ante él que se presente esta variación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Él sería el juez de primera instancia que estaría resolviendo este pedido de la defensa. Señora Ampuero, hay un punto en el que sospecho que coincide usted con Alejandro Toledo y que ha aplaudido anoche cuando lo oyó mencionarlo. Me imagino, usted me dirá, que es su reproche al acuerdo que la Fiscalía firmó con Odebrecht. Porque recuerdo que usted fue una de las críticas más tenaces de ese acuerdo, ¿no? ¿Cómo reacciona usted ante esta toma de posición de Toledo frente a lo que él considera es el mal desempeño de la Fiscalía en el caso Odebrecht? Mi crítica siempre ha sido en determinados extremos del acuerdo de colaboración eficaz, y principalmente en cuanto al extremo de la reparación civil fijada, que no se negocia con la Fiscalía. El extremo de la reparación civil se negocia con la Procuraduría, y mi reproche va a ser siempre en el extremo de cómo es posible que no hayan exigido a la empresa corrupta Odebrecht que renuncie a la posibilidad de poder exigirnos, demandarnos en un arbitraje, sea nacional o internacional. Y eso ha permitido justamente a esta empresa poder demandarnos en un arbitraje ante el CIADE, donde nos está exigiendo el pago de millones y millones de dólares que superan grandemente la reparación civil negociada, y que tenemos que ellos nos van a pagar en muchos años. Doctora Ampuero, un monto de reparación muy irrisorio, ¿no? Sí, la interrumpimos unos minutos nada más, porque tenemos las imágenes del momento en que Alejandro Toledo salió de su casa con destino a la Corte de San José. Alejandro Toledo abordó esta camioneta, es una camioneta de color oscuro, en compañía de su abogada. En efecto, viste esa chaqueta verde que nos comentaba el periodista colaborador de RPP, Gerardo Reina. Su esposa, Elian Karp, iba con él, vestida con un suéter morado, también los anteojos. La abogada
Oldman, de apellido Oldman, también lo acompañaba en este vehículo donde ya había subido algunas cosas suyas, ¿no? De una chompa roja con la chaqueta verde, que me parece incluso lo hemos visto en anteriores ocasiones. Cuando se le filmó hace unos días, ¿no? Exacto, claro, cuando se supone iba a comprar medicinas o regresaba de comprar medicinas y Gerardo Reina lo pudo captar caminando por la calle en compañía de Elian Carp. Bueno, el auto está lleno con muchas cosas, como que piensa quedarse unos ciertos días fuera de su casa, ¿no? Sí, ha cargado en la maletera, ¿no? Varias maletas y bolsos. Ha subido, me parece que al asiento delantero. En el asiento delantero está yendo de la camioneta, ¿o no? Sí, creo que es el asiento delantero el que podemos decir, ¿no? Repetimos, son 3 personas básicamente, 2 las que acompañan a Alejandro Toledo. Estas son imágenes del momento en que él abandona su residencia con destino a San José. Sí. Normalmente, si salió hace más de media hora, debió haber llegado ya. Son las 11 con es el compromiso, presentarse antes de las 11 de la mañana, hora del Perú. Y no tiene un grillete, además, ¿no? Sí, no sabemos si haya llegado, haya entrado quizás por algún lugar que ha escapado a la mirada de los periodistas que estaban esperando su llegada. En fin, lo sabremos poco a poco, Malvina, ¿no? Entre tanto, la señora Ampuero puede darnos luces sobre otras cosas. Y nos estaba diciendo usted los puntos que usted ha reprochado al acuerdo que la Fiscalía firmó con la empresa Odebrecht, que es un tema que ha sacado ahora Toledo para ponerse él a la cabeza de la lucha contra la corrupción, del caso Odebrecht en particular. Pero junto a esos temas había el tema famoso de los codinomes. Sí. Nos han prometido desde hace años. Hace años y hasta ahora no nos revelan nada, ¿no? Y otra de las cosas es que ni siquiera a Odebrecht se le ha condenado, por ejemplo, por el delito de organización criminal, ¿no? Y tenemos que Odebrecht también ha liderado toda una organización criminal de carácter internacional. O sea, y la sanción en el acuerdo solamente ha sido por el delito de colusión, ¿no? Y también ellos han cometido delito de lavado de activos, ¿no? Y organización criminal, como le digo, ¿no? Entonces, hay creo que puntos que son cuestionables. Por ejemplo, esto de la famosa cláusula progresiva de entrega de información. Y desde que se firmó el acuerdo, llámese año 2020, ya ha pasado 3 años, y ese acuerdo no se ha ampliado. Ese acuerdo es por 4 obras. Y nos dijeron que con la cláusula progresiva de entrega de información, que ese acuerdo se iba a ampliar para incorporar más obras, ¿no? Y ha pasado 3 años y no se ha incorporado ninguna sola obra más. Ninguna sola obra más. Y el gaseoducto debió haberse incorporado ya. Y no lo han hecho, ¿por qué? Porque nos han demandado ante el CIADE. No han incorporado rutas de Lima porque también nos han demandado ante el CIADE. Y si nos ganan hay que pagarle millones y millones. ¿Por qué? Porque la Procuraduría no exigió en ese momento que ellos renunciaran a poder demandarnos nacional o internacionalmente vía un arbitraje. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en un día crucial para los peruanos, un día crucial con sentimientos encontrados, pero importante para la lucha anticorrupción. Y vamos a ir nuevamente